Vamos a ir a las escrituras. ¿Preparados? Bien, eso. Mejor con harta luz. Iniciaremos entonces nuestro tema de hoy yendo a primera carta a los Corintios capítulo 12. Vamos a hablar de un aspecto bien interesante en el día de hoy. Vamos a estar mirando varios versículos bíblicos. Primera carta a los Corintios capítulo 12 y vamos a iniciar leyendo el versículo 12, que nos dice: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Versículo 14. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Lo hemos hablado muchas veces, sabemos que la iglesia en sí es un solo cuerpo, ¿cierto? Y que hay diferentes miembros que tienen diferentes funciones. Eso es claro para nosotros. Hoy vamos a ver una función muy especial que corresponde a una parte de la iglesia. No estamos hablando únicamente de la iglesia de este tiempo, sino hablamos de toda la iglesia de alrededor del tiempo, conforme al tiempo. Y es una función muy importante. Acompáñeme por favor a Proverbios capítulo 29, versículo 18. Proverbios capítulo 29 y el versículo 18. Nos dice allí la palabra del Señor. Voy a leerlo en diferentes versiones. Sin visión, el pueblo se descontrola. Una versión. Segunda versión. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Tercera versión. Sin visión profética, el pueblo se relaja. ¿Qué pasa entonces, mis queridos hermanos y hermanas, cuando se deja de lado o cuando no hay una visión profética o cuando no hay profecía en el pueblo de Dios? ¿Cuál es la consecuencia? Se desenfrena, se descontrola o se relaja. La palabra en hebreo aquí nos dice o nos da la indicación o el significado de que es un pueblo que anda sin ley y sin control. Sencillamente porque hay algo que falta, sin visión. Es muy importante, precisamente, que dentro del pueblo de Dios, un grupo de personas levantadas por Dios, determinadas por Dios, cumplan esa función de ser los ojos de la iglesia. Ahora, si vamos por un camino, ¿qué nos permite ver ese camino? Los ojos me permiten ver como para dónde voy, ¿sí o no? Me permiten ver para dónde voy, cuál es el camino que estoy andando, si es bueno o es malo, ¿sí? Y los profetas son esa partecita dentro del pueblo de Dios. Los profetas corresponden a los ojos de la iglesia. Son los que nos indican, por mandato de Dios, a dónde hemos de ir. Vamos a comprobarlo. Vamos a ir al libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Vamos a buscarlo con paciencia, no es fácil encontrarlo, ¿no? Amós capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 3 y el versículo 7. Eso, hemos dado tiempo. Miren lo interesante y por qué es tan importante entender que los profetas son los ojos de la iglesia. Versículo 7 dice: nada hace Dios el Señor sin revelar sus designios, ¿a quiénes? A sus siervos los profetas. Ahora, si los profetas ya saben qué es lo por venir, ¿cuál es la función de ese profeta entonces? Darlo a conocer. ¿Sí? Un profeta no se levantó para decirte que te vas a ganar un montón de plata, no. O tú sí vas a ser alcalde porque no. Para eso no se levantaron los profetas. Dios tiene planes designados y levanta a unas personas especiales, llamados profetas, para decirnos qué es lo que viene. Los profetas no lo anuncian, por ende el pueblo no está ciego
en lo que se nos viene encima. Hemos de concluir entonces que el pueblo de Dios tiene ojos. Sí. ¿El pueblo antiguo tuvo ojos? Sí. Toda la iglesia, en toda la historia de la humanidad, siempre tuvo ojos, porque Dios designó a los profetas para decirles por dónde caminar y qué era lo por venir. Sin embargo, viene una pregunta bien interesante. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 17. Para ponernos en contexto, Apocalipsis 3, de los versículos 14 al 22, está hablando a la iglesia de la Odisea. ¿A quién representa la iglesia de la Odisea? Y no quepa duda, nos habla a nosotros. Vamos a leer el versículo 17. Tenemos entendido que la iglesia, retomemos, la iglesia es un solo cuerpo, que tiene diferentes miembros y cada miembro tiene una función, pero todo es un solo cuerpo, ¿cierto? Nos dice también entonces que sin visión, ¿qué pasa con el pueblo? Se desenfrena, se descontrola, se relaja, se vuelve un caos, ¿sí o no? Y que los profetas corresponden o son los ojos de la iglesia que nos dicen cuál es el camino, qué es lo por venir, pero que ese mensaje de dónde viene. De Dios. ¿Sí o no? Pero hay una pregunta, y concluimos que la iglesia como tal tiene ojos. En este momento la iglesia adventista del séptimo día tiene ojos. Claro que sí. Y entonces ahora vamos a algo que el Señor Jesús nos va a decir directamente a todos como miembros de iglesia. Versículo 17, Apocalipsis 3, versículo 17. Tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Paremos un momento allí. No vamos a ahondar en todo lo que nos está diciendo aquí en este momento, pero nos vamos a detener en lo que el Señor Jesús está diciendo. Eres ciego. ¿Por qué? ¿Tenemos la profecía? Sí, claro. Amén, gloria a Dios. ¿Sí o no? ¿Tenemos la luz? Amén, gloria a Dios. ¿Tenemos el mensaje distintivo para este tiempo? Amén, gloria a Dios. Y no lo duden. No lo duden, hermanos, porque sí lo tenemos. Y no hay otra iglesia que lo tenga. No la hay. Pero el Señor Jesús a la iglesia de la Odisea está diciendo, oye, eres ciego. ¿Por qué? Preguntémosle a la Biblia, Señor Jesús, ¿por qué nos dices que tu iglesia de este tiempo pareciera que estuviera ciega si claramente tenemos todo? Otra pregunta más. Versículo anterior, versículo 16. Ese mismo versículo 17 dice, porque yo soy rico y estoy enriquecido y nada necesito. También dice en la amonestación del Señor Jesucristo, ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio. Quisiera hacerles la pregunta, ¿en qué somos ricos nosotros como iglesia? ¿En qué somos ricos? Conocimiento, infraestructura, tenemos mucho material. Tenemos los libros del Espíritu de Profecía, tenemos universidades, colegios, hospitales, pues bueno, aquí en Colombia no, pero en diferentes partes del mundo sí hay hospitales. En eso somos ricos, ¿sí o no? En eso somos calientes. ¿Y entonces en qué somos fríos? ¿Lo practicamos? La práctica. Allí viene la práctica. Entonces, si somos ricos o somos calientes porque tenemos toda esta gran cantidad de material, ¿cierto? ¿Por qué entonces el Señor Jesucristo llama a su iglesia ciega? Dejemos que la Biblia nos responda. Vamos a ir a Mateo el capítulo 23. Mateo el capítulo 23. Y vamos a ver allí una palabra clave. Vamos a estar paseando por diferentes versículos. Mateo capítulo 23. Quiero por favor que ustedes me ayuden. Versículo 19. Mateo 23, versículo 19. Ayúdenme ustedes a leer los versículos que vamos citando.
Ciegos, ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Ok. Ciegos. ¿A quién está llamando ciegos aquí el Señor Jesucristo? Los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Los dirigentes, los duros. Los dirigentes, ¿sí o no? ¿Y cómo lo llama el Señor Jesucristo? Ciegos. Eso es prácticamente como, es un ejemplo, ¿no? No lo tomemos literal. Es un ejemplo como si tal vez el Señor Jesucristo en algún momento le dijera al pastor Ted Wilson, el presidente de la iglesia, ciego. Si fuera el Señor Jesucristo, creo que ninguno de nosotros estaríamos en aval de alegarle algo. Pero imaginemos que alguno de nosotros, pues, digamos, le pudiéramos decir al pastor Ted Wilson ciego. ¿Qué pasaría? Probablemente se armaría una problemática grande, ¿sí o no? Pero el hecho es que el Señor Jesucristo a los líderes de iglesia les está diciendo ciegos. Tenemos que entender por qué. Vamos más adelantico. Versículo 24. Versículo 24. Guías ciegos, que coláis al mosquito y traigáis el camello. Y los vuelve a llamar ciegos. ¿Mm? Solo hay. Versículo 26. Fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Entonces hay algo allí interesante y algo en común. Y retomemos y repasemos. El cuerpo es uno solo. Tiene diferentes miembros, ¿cierto? Que tienen una función. Y ese cuerpo pues es la iglesia. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo si no hay visión, si no hay profecía? Se desenfrena, se desordena, ¿sí o no? La iglesia como tal, en toda la historia de la humanidad, así como nosotros, tenemos profetas y tenemos profecía, ¿sí o no? Total. Claro que sí, y lo tenemos. Pero el Señor Jesús en su amonestación está diciendo ciegos. Y a la iglesia de ese tiempo, a sus líderes los llamaba ciegos. Pero tenemos el don profético. ¿Tenían ellos el don profético en su tiempo? Claro, Isaías. Sí, lo tenían. Hasta Juan el Bautista. Hasta Juan el Bautista. Inclusive con Esteban. Ya fue lo último, que lo alcanzamos a ver aquí un poquito. Pero también tuvieron el don profético. Tenían la luz, tenían los ojos, pero andaban a ciegas. Y hay una razón muy importante, bueno, hay una razón, o la principal razón, y lo vamos a ver precisamente en el capítulo 23 de Mateo. Se me perdió el versículo. ¿Habla de qué? Mateo 23. Eso estaba por el versículo 30, si no estoy mal. Versículo 37. Esta es la razón por la cual la iglesia anda a ciegas. Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los pollos bajo sus alas y no quisiste? Ahora miren lo interesante del asunto. ¿Qué hizo Jerusalén con sus profetas? Los Con mataba, sus ojos. Los mataba. Los mató. Los apedreó. Nos mataban. Hagamos recuento de la historia. ¿Qué hicieron o qué hizo precisamente el pueblo de Dios o el profeso pueblo de Dios con el profeta Elías? Le tocó huir y ni siquiera sabía a quién escoger, si al Baal o a Dios. Hasta que él dijo, bueno. Interesante punto. Había algo allí en que Elías les dijo, hey, ¿hasta cuándo van a estar vacilando de un lado para otro? Si Baal es Dios, síganlo, pero si Jehová es Dios, síganlo a él. Miren que eso es algo muy similar con lo de tibio, ¿qué? Con lo de caliente o frío. Era un pueblo tibio. Ahora, ¿por qué pasaba eso en aquel tiempo? Tiene todo que ver con lo que estamos viendo. El culto de Baal era muy similar al culto que se hacía a Dios. Similar, pero no igual. Habían sacrificios, habían cantos, había un culto, había altares, según lo que nos dice Primera de Reyes 18. Ellos construyeron altares, Elías construyó un altar.
pero no eran cultos iguales. Pero cuando vino el profeta a decirles, hey, está mal, ¿qué hicieron con el profeta? Lo quisieron matar. ¿Cierto? ¿Qué pasó con Jeremías? A ese sí lo mataron, ¿no? No, a Jeremías no lo mataron. Encarcelaron, ¿no? Lo encarcelaron varias veces, lo mandaron a una mazmorra donde allí estaba pues Pésimas condiciones. las heces del pueblo. Y vinieron a liberarlo los babilonios. Irónico, Irónico, sí. bastante irónico. Los babilonios fueron los que lo liberaron. Bastante irónico, ¿sí? ¿Qué pasó con Ezequiel? Ignorado completamente. En la visión del capítulo 9 dice que cuando pasó el escribano a sellar al pueblo en la frente, él estaba solo. Cuando Dios envió a los profetas, nos lo dice precisamente aquí el versículo 37, el pueblo simplemente se quiso hacer el ciego. Cuando el pueblo de Israel tuvo enfrente al Señor Jesucristo en cumplimiento de las profecías que se habían dado en todo el Antiguo Testamento, cuando lo tuvieron enfrente prefirieron hacerse los ciegos y anduvieron descontrolados. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Sacaron doctrinas nada que ver, sacaron libros como el Talmud, la Mishnah, la Gemara, con un montón de leyes que Dios jamás había promovido. ¿Sí? No supieron discernir entre lo santo y lo profano. Por eso en el año 70 o antecitos del año 70, Herodes permitió la entrada de ídolos romanos a sus templos, falsa adoración dentro del templo. Lo mismo pasó en el Jerusalén antiguo. Todo por el hecho de que en el momento en que llega un profeta y les dice, este es el camino que hay que andar, el pueblo simplemente se cegó. Entonces en Apocalipsis 3, el Señor Jesucristo, no conoces que eres ciego. Me gustaría escuchar su opinión entonces, hermanos, ¿por qué el Señor Jesús nos llama ciegos? Porque tenemos amplio posibilidad de conocer muchas cosas y simplemente o no las aceptamos, no las escudriñamos, una de dos tenemos. Y por más que nos digan, muchas veces ni siquiera aceptamos lo que nos están diciendo por miles de razones. Puede ser que la persona que venga a decirnosla puede ser un diácono simplemente, o alguien que uno aparentemente lo ve como alguien como tan humilde, y uno dice, pues, ¿qué me viene a enseñar a mí si yo todo lo que ya tengo de conocimiento, todo lo que puede ser? Y eso es un error gravísimo, porque de eso no se trata. Sí, mi hermano. El hecho de que una persona se pare allá, estás ahí, es un profeta, porque está anunciando las doctrinas nuevas. Pero nosotros cada 8 días venimos, nos sentamos y escuchamos. Decimos amén, aleluya, gloria sea al Señor. Claro, eso sí es cierto. Sí, el Señor tiene toda la razón. Si yo soy un pecador, eso es verdad, me arrepiento. Pero cuando salimos de esa puerta para allá, ¿qué hacemos en la semana? Nos hacemos los ciegos, los sordos. O sea, hicimos caso omiso a lo que el predicador o el profeta nos dijo. Bueno. Que es palabra de Dios. Mateo 22, versículo 16. Vamos a ampliar un poquitico más, porque los ojos y el camino están completamente linkeados, están relacionados, unidos, caminan uno con el otro. Mateo 22, 16, y vamos a ver qué fue lo que el Señor Jesucristo vino a enseñar, porque inclusive se está parcializando la verdad con decir de que Jesús solo vino a enseñar amor. Y ahí una verdad parcializada es una mentira grande. Satanás mete muchas verdades parcializadas, cortaditas. Y ahí, si no tenemos en cuenta lo que dice la unidad de la Biblia, si no tenemos en cuenta lo que vienen a decirnos los profetas, los que están aquí en la Biblia y el espíritu de profecía, ahí podemos estar en un grave peligro de desordenarnos y de irnos por donde no es. Mateo 22, 16, fíjense lo que dice. Le enviaron sus discípulos junto con los herodianos a decirle, Maestro, sabemos que eres íntegro, que realmente enseñas el camino de Dios y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Qué vino a enseñar Jesús? La verdad.
según el texto? Camino a Camino de Dios. Dios. El camino de Dios. Pero fijémonos lo que dicen los discípulos y los herodianos. Realmente tú enseñas el camino de Dios. Vamos a traducirlo en otras palabras. ¿El pueblo conocía el camino de Dios? Sí, claro, tener conocimiento lógico. Tenían el conocimiento, claro, obvio que lo tenían. Pero cuando dicen, maestro, tú realmente enseñas el camino de Dios, están haciendo una comparación entre lo que les enseñaban los fariseos y lo que enseñaba Jesús. Una falsa revelación. Ah, entonces, aunque era similar, no era igual. El problema al final, mis hermanos, no va a ser que alguien crea o no crea en Cristo. El problema será es que el enemigo hará que todos tengan una falsa creencia en Cristo. ¿Sí? De que crean que están en la verdad, pero no lo están. Exacto. Verdades disfrazadas, verdades a medias. Y se puede decir aquí en este púlpito. Pero la pregunta es, ¿cuál es el camino de Dios? ¿Cuál creen ustedes que es el camino de Dios? Su palabra. Su palabra. Vamos bien. Cristo. Jesús es el camino, la verdad. No quién es el camino, qué es el camino o cuál es el camino. Sabemos que el camino es Cristo, ¿Cuál es el camino? Camino de Dios. pero ¿cuál es el camino? Dejemos que la Biblia responda. Los palos del Señor. Vamos bien, ¿sí? Vamos bien. Sí, total. Pero sí. Pero aquí hay algo bien interesante. Mateo 7. Miren todo lo que se desprende de los ojos de la iglesia. Todo lo que se nos desprende. Y todo esto fue enseñado a los profetas para que los profetas hablaran al pueblo y dijeran, el camino de Dios es este. Pero también hay falsos profetas que nos dicen, aparentemente el camino de Dios es por acá. Pero ¿cómo sabremos si realmente es o no es? Mateo capítulo 7. Vamos a leer el versículo 13. Nos dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Desglosémoslo. ¿Cuál es la primera orden? Según el versículo. Entra por la estrecha. Entren por la puerta estrecha. Y después nos está dando la explicación de por qué no entrar por la puerta ancha y andar por el camino ancho. ¿Qué pasa si se anda por el camino ancho y la puerta ancha? Se va a arreglar. Perdición. Eso es perdición. Prácticamente es lo mismo de que sin visión el pueblo se desenfrena, se relaja o se desordena o se descontrola. La versión que ustedes prefieran. Versículo 14. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos la hallan. ¿Por qué el cristianismo es tan popular hoy en día en todo el mundo? La nueva ola, ¿no? Moda. Porque Por- una religión fácil, ¿verdad? Porque sus Y doctrinas, permisiva. exacto, sus doctrinas no nos llevan a Muy un permisiva. punto de equilibrio ni de decir es que tengo que dejar de hacer cosas, sino simplemente dejan hacer lo que quieran. Y ya. Cuando ustedes, y los invito por favor a que lean el comentario bíblico adventista de estos dos versículos, los invito porfa a que los lean. Nos dice allí que todo aquel que quiera entrar por la puerta estrecha tiene que hacer renuncias. Tiene que hacer renuncias. Renuncio Renuncio a todo lo que es el yo. El que quiera entrar por la puerta estrecha y el que quiera andar por el camino estrecho, todavía más. Por eso no todos lo andan. ¿Por qué el cristianismo es tan popular hoy en todo el mundo? Precisamente lo que dice la hermana. Porque hoy en día el cristianismo se volvió en algo completamente permisivo. ¿Y por qué es permisivo? se acomoda. Porque no tienen la visión profética. Porque el pueblo es el que decide decir, yo no creo en eso, no me importa. Y por eso andamos a ciegas, a veces, porque suele pasar. Precisamente el regaño y esa amonestación que el Señor Jesucristo hace, que nos dice, pero vosotros sois ciegos, aparte de miserables y desnudos. Si se nos dice no más café, ¿qué debería hacer el pueblo? Ya. ¿Pero dónde lo dice la Biblia o lo dice el Espíritu de profecía?
¿Cuántos de aquí creemos que la señora White fue levantada como profeta? Desafortunadamente muchos no lo creen y siendo adventistas. Ahí es donde viene a ser exactamente lo mismo de apedrear y matar a los profetas y encarcelar. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces sí, por inspiración divina, hey, no coman cerdo, pues no, ya, es que debería ser suficiente, ¿sí? Pero pasa lo mismo que pasó con los pueblos anteriores. Ahora, esto es lo que nos dice precisamente versículo 14, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos la hallan. La pregunta es, ¿quién es la puerta? La puerta. Juan capítulo, debemos siempre que la Biblia conteste. Juan capítulo 10, versículo 9. No vayan a perder Mateo. Juan 10, versículo 9. Alguien ayúdame a leerlo con voz fuerte. Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz. ¿Quién es la puerta? Jesús. Amén. ¿Quién es el camino? Jesús. Amén. ¿Yo puedo entrar por la puerta estrecha y caminar el camino ancho? No. Sí, si lo quiero, sí. Yo puedo decir, Señor Jesucristo, te acepto, pero no quiero caminar según como tú lo haces. Sí, claro. Sería un tibio. Fíjense cómo todo se relaciona. ¿Sí o no? Cómo todo, absolutamente todo se relaciona. Ahora, el cristianismo es popular por eso. Quieren entrar todos por la puerta estrecha y decir, Cristo, te amo, te acepto. Pero ¿cuál es el camino que estamos andando? El ancho. Fíjense que ese era el mismo mensaje de los profetas. ¿Qué llegó a decirle Elías al pueblo profeso de Dios en aquel tiempo? Arrepentíos. Mirad que el camino es este lado. ¿Mm? La verdadera adoración, ¿cuál es? Por ese lado. ¿Qué le dijo Jeremías al pueblo? Arrepentíos que viene la destrucción. Dejen esos malos caminos. Vuelvan al camino de Dios. ¿Cuál fue el mensaje de Ezequiel? Pueblo, arrepiente. El capítulo 33 es un poco fuerte. El 34 es duro. Pero son mensajes que los profetas nos dicen, miren lo que viene, el Señor me lo reveló, esto es lo que viene, ustedes deben volver al camino verdadero. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos. Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos Se acerca. está cerca. ¿Cuál creen que es el mensaje ahorita para La nosotros? misma historia. Arrepentidos y convertidos. Y convertidos. ¿La gracia de Dios está allí? Claro que sí, siempre va a estar allí. Bueno, no siempre. Ya llegará un tiempo en donde el tiempo de gracia se acabe y nosotros lo sabemos. ¿Qué pasaba en el día de expiación? ¿Cuál era la actitud del pueblo en el día de expiación? Oración, silencio. Silencio. Calladitos, de rodillas, Corazón con pidiendo perdón, corazón contrito. Y estaban ¿Y si estaban verdaderamente arrepentidos, Dios los salvó? total. ¿Hay algo diferente hoy? No, No, es que el amor de Dios está allí. El amor de Dios está abierto a todo aquel que quiera venir a Él y arrepentirse. El amor de Dios está allí precisamente en sus profetas para indicarnos qué es lo por venir. ¿Cristo está cerca? Muy cerca. ¿Qué nos dice que está cerca? la profecía, su palabra. La profecía y todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero increíblemente yo escucho cosas a veces dentro de nuestros propios templos. Ay, el Papa Francisco tan bueno que es. ¿Qué pasa con la visión, con la profecía? ¿Mm? Recordemos cómo eran los cultos en los tiempos de Jezabel. Ey, ¿qué pasa con nuestros cultos ahora? ¿Qué pasa con la visión, la profecía? Todo lo que pasó fue puesto, por ejemplo, para nosotros, que estamos en el tiempo del fin, para que no repitamos los errores de lo que repitieron los anteriores. Pero todo va en esa base, mis queridos hermanos y hermanas, y es el mensaje para hoy.
tenemos los mensajes proféticos en la Biblia, tenemos los testimonios, ya se nos dijo por dónde deberíamos andar, ya se nos dijo qué es lo que deberíamos hacer. ¿Cuál es nuestra decisión frente a eso? ¿Vamos a apedrear a los profetas? ¿Los vamos a guardar? ¿Los vamos a encarcelar? ¿O nos vamos a dedicar realmente a seguir los caminos de Dios? ¿Cuál es esa decisión que queremos tomar en el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante con esto? ¿Ah? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces con nuestras familias basados en esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida personal? Hay muchas decisiones que tenemos que tomar hoy. Y para finalizar quiero retomar ese versículo, me perdonan porque no sé exactamente dónde está en este momento, pero aquello que dice, creed a sus profetas y ¿qué? Y seréis prosperados. Seréis prosperados. Y una advertencia final. ¿Recuerdan que vimos que no perdiéramos Mateo 7? Vamos de nuevo a Mateo 7. Hay una advertencia final. Y fíjense el orden cronológico en que está hablando el Señor Jesús acá. Mateo 7, los versículos 13 y 14 nos dicen la diferencia entre la puerta ancha y el camino ancho, y entre la puerta estrecha y el camino estrecho. Después de esa diferencia nos hace una advertencia, y ahí es donde hay que decir, pilas pueblo adventista del séptimo día. Muy especialmente nosotros, pilas. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas y por dentro son lobos rapaces. ¿Creen ustedes que en estos púlpitos o en los púlpitos va a venir una persona a decir Jesucristo no viene pronto? No, al contrario, va a decir Cristo viene pronto. Aquí el grave problema y ese disfraz de oveja es que es un mensaje disfrazado de cristianismo con una gran cantidad de mentira, pero disfrazadita de verdad. Y eso es a lo que el Señor Jesucristo nos está invitando. Ojo, cuidado. Todo lo que se diga en los púlpitos debe estar sustentado por un así dice Jehová. Todo. No porque yo tenga un PhD en teología, quiere decir que tenga 100% la razón. Si lo que yo diga no está sustentado en un así dice Jehová, no vale. Por eso es importante el estudio personal. Por eso es muy importante que siempre estemos pendientes de lo que pasa alrededor y cómo eso me lo ha mostrado la Biblia. En la lección de esta semana lo vimos, con la profecía de las 70 semanas. Los fariseos no quisieron verla. Nosotros tenemos una oportunidad hermosa. Tenemos toda la luz que se nos ha podido dar. Toda la tenemos. Nos corresponde tomar una decisión. Sí, mi hermana. Y se nos está dando la profecía, pero nos estamos haciendo los ciegos. Y tenemos las señales alrededor. ¿Y qué pasa con eso? Bien. En el Señor espero que tomemos decisiones a partir de hoy realmente importantes para empezar a enmendar esos caminos en los que estamos mal. Aquí yo soy el primero que tiene que enmendar. ¿Sí? Porque al primero que le cae este mensaje es al que está aquí de pie. Es al primero que le cae. Los que quieran, por favor, ayúdenme, no, sino acompáñenme a postrarnos de rodillas para orar al Señor. Que nos ayude para tomar las decisiones correctas de aquí en adelante. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este alimento recibido en este día. Hoy es tu día santo, hoy es un día de gozo, hoy es un día de felicidad. Sin embargo, también, Padre, necesitamos que nos aprietes las tuercas porque estamos haciendo cosas que a ti no te gustan. A veces actuamos como una iglesia ciega que no tiene profecía. Nos olvidamos de todas las advertencias que nos has dejado, de todo lo por venir. Las señales nos están mostrando de tu inminente venida y nosotros realmente a veces andamos como si nada, como si no pasara absolutamente nada. Muy pronto está de regreso nuestro Señor Jesucristo en poder y gloria. Ayúdanos a seguirnos preparando cada día más. Ayúdanos, Padre, para poder abandonar nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, para que cada día tu Espíritu Santo nos santifique y estemos preparados para ese tiempo de angustia en el cual estaremos sin intercesor.
que podamos estar delante de ti justificados en el Señor Jesucristo, y que de esa manera, Señor, con este camino de santificación podamos dar un testimonio fuerte, firme y fiel a todos aquellos que aún no te conocen y no conocen estas verdades. Ayuda también a nuestros líderes de iglesia, ayuda a todos aquellos a quienes has ungido para liderar tu iglesia, para que puedan realizar bien su trabajo, para que puedan guiar a tu iglesia como debe ser, sobre todo en estos tiempos angustiosos que se vienen, sobre todo en estos desórdenes sociales tan tremendos que vemos día a día. Ayúdanos precisamente a ser pacificadores y a mostrar tu carácter, y que todos los días estemos en ferviente oración delante de ti, rogándote, Señor, por tu misericordia. Levántanos, Padre, con tu bendición, por favor acompáñenos, y sobre todo, Señor, que siempre esté grabado en nuestra mente: creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Tenemos la visión profética para este tiempo. Ayúdanos, Señor, a estudiar con diligencia, a leer con diligencia los libros y los testimonios que nos has dejado, para exactamente saber cuál es tu camino y andar por él según tu agrado y tu beneplácito. Gracias por escucharnos y gracias por tu infinito amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.